Muy bien. Para empezar, eh, buenos días con todos. Buenos días, docente Miguel Ángel Puma Saxi. A continuación, le presentaré el tema, el decreto legislativo 276, que será presentado por mi persona, Dante Yuel Raime Humo. Muy bien, para empezar, hablaremos de la ley de la base de la carrera administrativa y de las remuneraciones en el sector público. Esto está dado dentro del decreto legislativo 276. Bueno, este decreto legislativo fue publicado en el año 1984, el 24 de marzo de este año, y fue publicado en el diario oficial que sería el diario El Peruano. Muy bien. Dentro de este decreto legislativo podemos encontrar, para empezar, el título preliminar, ¿no? Que nos habla, pues, de la carrera administrativa en su conjunto, también de sus principios, sus procesos, sus normas y todo lo que regula, pues, el ingreso y los derechos y los deberes de los servidores públicos. Asimismo, dentro del título preliminar podemos encontrar en el artículo 2, que no están comprendidos pues dentro de esta carrera administrativa, no son comprendidos como servidores públicos a todo aquel funcionario que desempeña cargos políticos o que desempeñan cargos de confianza. Asimismo, también las personas que desempeñan cargos como miembros de las Fuerzas Armadas o de la policía, de las fuerzas policiales, pues. Además de eso, tampoco son considerados tampoco son comprendidos dentro de la carrera administrativa, los trabajadores de las empresas del Estado o de sociedades de economía mixta. Asimismo, el artículo 3 del ya mencionado título preliminar nos dice pues que los servidores públicos están al servicio de la nación. Estos están para cumplir el servicio público que busca el desarrollo nacional del país, y además también ellos están para supeditar los intereses particulares al interés común y a los y a los deberes del servicio. Además también de desempeñar sus funciones con honestidad, eficacia, laboriosidad y vocación. Asimismo, también en el artículo 4 tenemos pues que la carrera administrativa es permanente y se rige bajo principios como la igualdad de oportunidades, la estabilidad, la garantía del nivel adquirido y también la retribución justa y equitativa. Asimismo, también el título preliminar contempla en el artículo 5 que tiene el sistema único de remuneraciones, que se rigen bajo los principios de la universidad, las bases técnicas, además también de las relaciones directas de la carrera administrativa, y también se contempla la adecuada compensación económica. También se nos habla sobre los efectos de la carrera administrativa y el sistema único de remuneraciones, que ya lo iremos desarrollando más adelante de una forma más clara. Además, también nos habla en el artículo 7 de que ningún servidor público puede desempeñar más de un empleo o un cargo público remunerado. Este punto también lo iremos tratando más adelante, según a lo que vamos desarrollando el dicho ya, el decreto legislativo 276. Para empezar, ya tenemos el título 1, que nos habla de la carrera administrativa, que consta de los siguientes capítulos. El capítulo 1 habla sobre la estructura, ¿no? Y empieza pues desde el artículo 8, en el que nos habla sobre la carrera administrativa. Está estructurada por grupos ocupacionales, así como los grupos profesionales, los técnicos y los auxiliares. Esto lo podemos encontrar en el artículo 9 del ya mencionado decreto legislativo. Asimismo, también se menciona dentro del capítulo 1 de la estructura, que las carreras tienen diferentes niveles, y de acuerdo a estos niveles, los servidores públicos van ocupando cargos de mayor importancia, y de esa forma van ascendiendo en la carrera y van
avanzando dentro de lo que se considera pues lo que es la carrera administrativa. Asimismo, también nos habla de la progresión sucesiva de los niveles que se hace tomando en cuenta los siguientes factores, así como son pues los estudios generales, las capacitaciones, además también de los méritos individuales y también del tiempo de permanencia, o sea, de la experiencia que el servidor ya tiene dentro de un cierto cargo. Continuando con el capítulo 2, nos habla del ingreso. En el ingreso podemos contemplar, por ejemplo, los requisitos para empezar. Para entrar dentro de la carrera administrativa está considerado o ya está establecido ciertos requisitos, los cuales los podemos apreciar en el artículo 12 del ya mencionado decreto, que sería, por ejemplo, uno sería ser ciudadano peruano en ejercicio, además también de acreditar buena conducta y salud comprobada, también reunir los atributos propios del respectivo grupo ocupacional y también de presentarse y ser aprobado en los concursos de admisión. Y ya pues todos estos ya están señalados por la ley correspondiente. Además, también el artículo 13 nos habla del ingreso en la carrera administrativa, será por el nivel inicial de cada grupo ocupacional. Quiere decir que cuando inicias dentro de la carrera administrativa, ocuparás de acuerdo a tus aptitudes el escalafón inicial, o sea, el primer escalafón, porque no pueden posicionarte en un cargo superior sin haber tenido la experiencia necesaria. Debido a esto, la ley establece que todo servidor que intente entrar dentro de la carrera administrativa tendrá que ocupar el inicio, pues el nivel inicial de cada grupo ocupacional. Asimismo, también en el artículo 14 nos habla de que el servidor de la carrera designada para el desempeño o cargo político o de confianza tiene derecho a retornar a su grupo ocupacional y al nivel de carrera que ya tenía ya anteriormente. Cuando un servidor público pasa a ocupar un cargo o un cargo político, un cargo de confianza, puede regresar, una vez haya cesado sus actividades, puede regresar al anterior grupo ocupacional y seguir desempeñándose en el cargo que ya tenía previamente. Asimismo, el artículo 15 también nos habla sobre la contratación de un servidor, que se realiza pues para labores administrativas de naturaleza permanente y que no puede renovarse por más de 3 años consecutivos. Vencidos este plazo, el servidor que haya venido desempeñando tales labores podrá ingresar a la carrera administrativa. Continuando así pues tenemos el capítulo 3 que nos habla ya también del ascenso dentro de la carrera administrativa. En el ascenso podemos observar varias características que es, por ejemplo, en el artículo 16 menciona que el ascenso del servidor de la carrera administrativa se hace o se efectúa mediante una evaluación que es una evaluación pública de méritos. Entonces, de esta forma es como se evalúan los servidores para que puedan ocupar un cargo público y para que puedan ascender dentro de la carrera administrativa. Asimismo, también las entidades deben planificar sus necesidades. Quiere decir, pues, que las instituciones, para hacer el requerimiento de un cierto tipo de personal, un profesional específico, debe tener la suficiente justificación para poder hacer para abrir esta vacante. Por eso es que se le llama la planificación de las necesidades, en el que la entidad tiene que evaluar primero tiene que evaluar la importancia del cargo o de la vacante que está abriendo para que de esta forma pueda ser ocupado por un nuevo servidor y pueda tener obviamente todas las remuneraciones, todos los derechos ya establecidos por ley y pueda trabajar o desempeñar su labor de forma óptima. Asimismo, el artículo 18 también nos habla pues de la capacitación, o sea, de establecer programas de capacitación. Como íbamos mencionando, dentro de la planificación también está la planificación de los programas de capacitación, los cuales son sumamente importantes para el buen desempeño del servidor público, ya que la principal labor del servidor es dar el mejor servicio posible al público en general, porque por eso es un servidor público. Entonces, las capacitaciones están establecidas
eh, ya anualmente y ya lleva dentro de su programa las horas, los profesionales que van a adquirir, las, los grados que van a poder conseguir y también el beneficio que van a conseguir en forma general. También se deberán evaluar los méritos individuales y el desempeño en el cargo, ¿no? Podemos hacer referencia a esto, a las capacitaciones. Al momento de que se evalúan los méritos, se tiene que tomar en consideración los programas de capacitación que se han llevado, porque debido a esto es que se llevan este tipo de programas. ¿Para qué? Para que el desempeño del servidor público pueda mejorar gradualmente y de esta forma pueda conseguir un ascenso dentro de la carrera porque como vimos al inicio en el artículo 16 nos habla pues que para ascender en la carrera administrativa se tiene que considerar una evaluación, se tiene que hacer una evaluación de méritos. Entonces, en consecuencia, las capacitaciones son para esto, para hacer posteriormente una evaluación de méritos y pueda subir de cargo o pueda ascender dentro de la carrera administrativa. Asimismo, en el artículo 20 nos habla del cambio del grupo ocupacional, en el que se establece pues que todo servidor público de acuerdo a sus capacidades, de acuerdo a su desempeño, puede hacer un cambio de grupo ocupacional. Si en el inicio empezó como un técnico de cierto grupo ocupacional, a través del concurso de méritos, puede ascender y puede hacer un cambio de grupo ocupacional. Como mencionamos anteriormente en el título preliminar, los grupos ocupacionales son pues el profesional, el técnico y el auxiliar. Muy bien, continuando, hablaremos del capítulo 4 que habla sobre las obligaciones, las prohibiciones y los derechos de los servidores públicos. En el artículo 21 podemos encontrar cuáles serían pues las obligaciones del servidor. Son varias las obligaciones que tiene un servidor dentro de la institución cuando ya forma parte o cuando ya está dentro de la carrera administrativa. Para mencionar algunas, estaría pues el cumplimiento, mejor dicho, cumplir personal y dirigentemente los deberes que le impone pues el servicio público, además de salvaguardar los intereses y emplear austeramente los recursos públicos. Además también de concurrir puntualmente y observar los horarios establecidos. También de conocer exhaustivamente las labores del cargo y capacitarse para un mejor desempeño como ya mencionábamos anteriormente, las capacitaciones. Además, también el servidor tiene las obligaciones de observar buen trato y lealtad hacia el público en general y hacia sus superiores y también hacia sus compañeros de trabajo en general. Y bueno, otro punto a tratar es sobre la declaración jurada de bienes. Esto lo podemos encontrar en el artículo 22 del ya mencionado decreto. Y pues que nos dice que cuando un servidor público entra a trabajar o bueno, entra a laborar dentro de la carrera administrativa, tiene que hacer una declaración jurada de sus bienes. Esto para garantizar la transparencia y garantizar legalmente que su actividad no ha sido de forma ilícita, o sea, de lucro y de forma ilícita. De esta forma, también en el momento de que cuando termina el servidor público termina o cesa en su cargo, también se le hace una declaración jurada de todos los bienes que posee para, para eso precisamente lo que les hablaba, para la transparencia dentro de los servidores. Y bueno, posteriormente hablaremos sobre las prohibiciones ya también, así como las obligaciones, también tiene prohibiciones el servidor. También mencionaremos solamente algunas, las que las podemos encontrar en el artículo 23, que nos habla pues sobre realizar actividades distintas a su cargo durante el horario normal de trabajo, salvo labor docente universitaria. De esto les mencionaba en el título preliminar. Dice pues que un servidor solamente puede
puede tener un cargo público dentro de, claro, puede tener un cargo público, pero además de eso, solamente puede hacer labor docente universitaria y solamente durante horas. Y esas horas que se vayan vayan a utilizar durante su horario normal van a tener que ser compensadas de nuevo eh, tienen que volver a ser trabajadas, o sea, tienen que volver a ser horas útiles. Entonces, en este caso, las actividades dentro de la administración pública puede tener solamente un solo cargo. Un servidor público solamente puede tener un solo cargo, no puede tener dos o tres cargos. O sea, no puede recibir remuneraciones del Estado por dos o tres veces. No, solamente puede tener un solo cargo. Pero solamente tiene la excepción de hacer la labor universitaria. Así también entre las prohibiciones también tenemos el recibir retribuciones de terceros para realizar o omitir actos de servicio. Eso también está prohibido. Además también de realizar actividades políticas partidarias durante el cumplimiento de las labores. Otra de las prohibiciones también es emitir la opinión a través de los medios de comunicación social sobre los asuntos del Estado salvo la autorización expresa pues de su autoridad competente, o sea, de su superior. Asimismo, también como las obligaciones y las prohibiciones, también tenemos los derechos de los servidores públicos. ¿Qué nos dice dentro de los derechos? Para mencionar también algunas, nada más, el artículo 24 nos habla pues sobre los derechos del servidor público en la carrera y dice pues que uno de sus derechos es hacer carrera pública en base al mérito, sin discriminación política ni religiosa, tampoco económica, ni de raza, ni de sexo, ni de cualquier otra índole. Además, también tiene el derecho de gozar de la estabilidad, o sea que ningún servidor puede ser cesado ni destituido de su cargo o sea, no puede ser cesado ni destituido sino por una causa ya prevista por la ley o de acuerdo al procedimiento ya establecido. Además, también tiene el derecho de recibir las remuneraciones que corresponden a su nivel, incluyendo sus bonificaciones, sus beneficios y que todos estos procedan de acuerdo y conforme a la ley. Bueno, pues con eso terminaríamos todo lo que son las obligaciones, las prohibiciones y los derechos del servidor público. Ahora, continuando, tenemos el capítulo 5 que nos habla de régimen disciplinario, en el que nos dice que los servidores públicos son responsables civiles, penales y administrativamente por el cumplimiento de las normas legales y administrativas. Esto lo podemos encontrar en el artículo 25 de la ley 276 del decreto legislativo 276. Y también también menciona las sanciones por las faltas disciplinarias, que pueden ser la amonestación verbal o escrita, la suspensión sin goce de remuneraciones hasta por 30 días, también se le puede sancionar con el cese temporal sin goce de remuneraciones hasta por 12 meses, y por último, sería la destitución del cargo. Esas son las sanciones por faltas disciplinarias. Eso lo podemos encontrar en el artículo 26. También hace mención el, que los grados de las sanciones corresponden pues a la magnitud de las faltas, según su menor o mayor gravedad. Sin embargo, la aplicación no será necesariamente correlativa ni automática, debiendo contemplarse en casos no solo la naturaleza de la infracción, sino también los antecedentes del servidor, constituyendo la reincidencia y también la gravedad del delito que haya cometido o de la falta que haya cometido. También las faltas están ya establecidas. ¿Cuáles son? Son faltas de carácter disciplinarias que según su gravedad pueden ser sancionadas con el cese temporal o con la destitución, previo proceso administrativo. Una de estas sería pues el incumplimiento de las normas establecidas por la presente ley y su reglamento. Otra también sería pues la reincidencia o la resistencia al cumplimiento de las órdenes de sus superiores relacionadas con sus labores. Otra falta, otro punto que se considera como una falta disciplinaria
pues es la negligencia en el desempeño de las funciones, también el impedir el funcionamiento del servicio público y además de la utilización o disposición de los bienes de la entidad en beneficio propio o de terceros. Eso también es otro punto, es otra falta disciplinaria que hace merecedora de una sanción. El artículo 29 también nos menciona sobre la condena penal privativa de libertad del delito doloso cometido por un servidor público que lleva consigo pues una destitución automática. O sea que cuando ya cometen una falta muy grave y esta es considerada como un delito penal, ya tiene que ser destituido automáticamente del cargo y puesto a la disposición de la entidad correspondiente. El artículo 30 también nos habla sobre que el servidor que es destituido no podrá reingresar al servicio público durante el término de 5 años mínimo. Esto ya está establecido. Así también, el servidor que observe buena conducta será rehabilitado de las sanciones administrativas y que hayan impuesto en el curso de su carrera. El reglamento señala los plazos y las condiciones. Asimismo, también el artículo 33 menciona pues que el servidor que se considere afectado por una sanción podrá exponer recursos de consideración o de apelación. Estos recursos serán pues presentados a las entidades correspondientes como es el Consejo Regional del Servicio Civil o el Tribunal del Servicio Civil según corresponda. Y de esta forma terminaríamos con todo lo que es el capítulo 5 del régimen disciplinario. Ahora pasando bien al capítulo 6 del término de la carrera. Así como hemos hablado del ingreso de la carrera y del ascenso, también ya está establecida lo que se consideraría el término de la carrera. Esto empieza desde el artículo 34 y menciona pues que un servidor público solo puede terminar o puede cesar dentro de sus funciones administrativas, eh, uno por el fallecimiento, otro sería pues la renuncia, otro también es el cese definitivo y también la destitución. Ahora bien, las causas justificadas de cese definitivo de un servidor pueden ser distintas y también ya están ya contempladas algunas. Para mencionar algunas nada más, está por ejemplo el límite de edad para tener un cargo público, para estar en labor pública, es pues el límite de 70 años de edad. Después de ese tiempo, automáticamente es destituido y ya bajo los propios beneficios ya establecidos, el servidor deja el cargo. Asimismo, también la pérdida de la nacionalidad es otra causa justificada para que el servidor deje de cumplir su cargo administrativo. Tenemos también otra que era la deficiencia físicas, intelectuales o mentales, pero esta fue derogada por el, fue modificada en sí por la ley número 29973, que fue publicada el 24 de diciembre del 2012, ¿ya? Además, otro punto también es la ineficiencia o ineptitud comprobada por el desempeño del cargo. Esta también es otra causal para que otra causa causa justificada para que un servidor público pueda dejar de hacer su cargo, o sea, del cumplimiento de su cargo. Esa sería otra de las formas. Bueno, pues continuando, tenemos el artículo 7 que nos habla del Tribunal del Servicio Civil y de los consejos regionales del Servicio Civil. Todo este capítulo en general fue ya derogado. Este capítulo fue derogado por la primera disposición final del decreto número 25993 que fue publicado el 24 de diciembre de 1992. Entonces en ese punto lo podemos encontrar, en ese decreto lo podemos encontrar todo este capítulo. Continuando bien, hablaremos ahora del título 2 del Sistema Único de Remuneraciones, en el que nos habla que el capítulo 1 habla sobre la base del sistema. Dice pues que las remuneraciones de los funcionarios y servidores públicos está constituida por el haber básico, las bonificaciones y los beneficios.
El haber básico obviamente se fija por los funcionarios de acuerdo a cada cargo y los servidores públicos de acuerdo a cada nivel también de su carrera. Y en otro caso, el haber básico es el mismo para cada año y según a lo que corresponda, ¿no? Además, dentro de las bonificaciones son pues para las personas que corresponde a la antigüedad del servicio, computadas por quinquenios, así se les conoce, y también bonificaciones familiares que corresponde a la carga familiar y a la deficiencia que no puede ser superior al porcentaje por un carácter único y uniforme de de todo el sector público que se regula anualmente. Además, los beneficios también son establecidos por las leyes y los reglamentos y son uniformes para toda la administración pública. También el artículo 44 nos habla sobre que las entidades públicas están prohibidas a negociar con sus servidores directamente o a través de sus organizaciones sindicales las condiciones de trabajo o beneficios que implique el incremento remunerativo o que modifiquen los sistemas únicos de remuneraciones que ya está establecido por ley. Quiere decir pues que las empresas públicas, o mejor dicho, las entidades públicas no pueden negociar estos convenios con los servidores directamente, sino que todo esto ya está ya establecido dentro del sistema único de remuneraciones. Además, también el artículo 45 nos dice pues que ningún sistema de remuneraciones del servidor público podrá establecerse sobre la base de utilizar como patrón de reajuste el sueldo mínimo, la utilidad de referencia u otro similar, debiendo todo regirse exclusivamente por el Servicio Único de Remuneraciones. Esto ya está establecido, como ya hablábamos desde el inicio, esta es la base del sistema y es la forma en la que se rige todo lo que es concerniente a las remuneraciones. Ahora bien, el capítulo 2 nos habla sobre el haber básico. Quiere decir que el haber básico de los servidores públicos está regulado anualmente está regulado pues anualmente en promoción a la unidad remunerativa pública y como en porcentaje de la misma está contemplado ya pues dentro de la, de la institución correspondiente que es el Sistema Único de Remuneraciones. Además también nos dice que los niveles de la carrera administrativa son 14 y de acuerdo a estas las remuneraciones son distintas de acuerdo a cada nivel. También nos dice que las remuneraciones de los servidores contratados se fija en el respectivo contrato de acuerdo a la especialidad, funciones y tareas específicas que se les asigne. El artículo 49 también menciona que las remuneraciones de los funcionarios se fijan por cargos específicos, escalonados en 8 niveles. También se menciona pues que ningún funcionario ni servidor público podrá percibir en total remuneraciones superiores pues al presidente de la República, que es el que tiene la cúspide dentro de todo lo que es el sistema de remuneraciones, salvo pues que por la incidencia de las bonificaciones personal o por servicio al exterior de la República, o sea que sea fuera del país, sean funcionarios que trabajan fuera del país. En estos casos sí se les puede admitir. Bueno, pues continuando, hablamos del capítulo 3 que nos habla de las bonificaciones, en la que se establece pues que las bonificaciones personales se otorgan a razón del 5% del haber básico por cada quinquenio, sin exceder los 8 quinquenios. Es lo que nos dice es lo que está establecido en el artículo 51 de del ya mencionado decreto. Además, el artículo 52 nos dice que las bonificaciones familiares es fijada anualmente por decreto supremo con el voto aprobatorio del Consejo de Ministros en relación a las cargas familiares. Las bonificaciones corresponden a la madre y si a ella y al padre si ella y el padre prestan servicios al Estado, pues. También existe otro punto que es las bonificaciones diferencial que tiene por objeto la compensación del servidor de la carrera en el desempeño de un cargo que implica responsabilidad directiva. Además, también existe la compensación de condiciones de trabajo excepcionales respecto al servicio común.
esta bonificación no es aplicable obviamente a los funcionarios. Y con esto estaría culminándose lo que es las bonificaciones. Ahora bien, en el capítulo 4 nos habla ya también de los beneficios. Así como el servidor público tiene su haber básico y también tiene sus bonificaciones, también tiene sus propios beneficios. Dice pues en el artículo 54 que los beneficios de los funcionarios y del servidor público son asignados por cumplir los 25 o 30 años de servicio. Se les otorga pues un monto equivalente a dos remuneraciones mensuales totales al cumplir los 25 años de servicio y tres remuneraciones mensuales al cumplir 30 años de servicio. Y esto se les otorga por única vez en cada caso. También hace mención pues de los aguinaldos y que por ley están obligados bueno, el Estado está obligados a darle pues sus aguinaldos por fiestas patrias, Navidad, y ya pues estos montos están ya fijados ya por el decreto supremo que se hace cada año. Además también hay otro que era la compensación por tiempo de servicio y esta fue pues derogada, ya fue modificada por el inciso C del artículo 1 de la ley 25.224 que fue publicada el 3 de junio de 1990. Continuando, el artículo 55 habla pues de los trabajos que realice un servidor en exceso sobre su jornada van a ser obviamente también remuneradas en proporción a su haber básico. También se nos hace presente pues que las dietas por participación y asistencia de directorios u organismos equivalentes de las empresas o instituciones no tienen naturaleza remuneratoria. Su monto será fijado por el decreto supremo. Y de esta forma terminaríamos con los capítulos y seguiríamos con las disposiciones complementarias, transitorias y finales, pues de las cuales resaltaré unas cuantas porque son muchas, la verdad. Para empezar, una de las disposiciones es pues que se regula anualmente las remuneraciones correspondientes a cada carrera específica por la norma pertinente. También otra de las disposiciones que se dan es pues que los servidores públicos en actual servicio serán incorporados a la carrera administrativa en los términos en los términos de la presente ley de la que vamos hablando. En un proceso gradual que tome en cuenta los títulos adquiridos, los estudios realizados, la experiencia reconocida también y la evaluación de las actividades laborales y el cargo que desempeñan y el tiempo también que hace, pues, que tiene el servicio al Estado. También otra disposición que se contempla es la adecuación de las remuneraciones actuales a los servidores de las carreras a lo dispuesto en la presente ley. Se producirá gradualmente de acuerdo a las disposiciones presupuestales. Hablábamos acá de las planificaciones. Em, bueno, también otra disposición que se maneja, pues son que todos los sistemas remunerativos en la actualidad utilizan como patrón de reajuste el sueldo mínimo. La única referencia u otro similar se adecuan al sistema único de remuneraciones que ya está establecido por ley. Otra disposición también es pues que las instituciones públicas cuyo personal esté comprendido en el régimen de la actividad privada podrán ser incorporadas progresivamente al régimen de la carrera administrativa y estarían dentro del sistema único de remuneraciones, pues que todos estos ya están establecidos por ley. Y así pues, de esta forma terminaríamos de analizar todo lo que conlleva el decreto legislativo 276 que nos habla pues de la ley base de la carrera administrativa y de las remuneraciones del sector público. Como hemos podido observar, se tiene bien definido cuál es la estructura para entrar dentro de la carrera administrativa, cuál es la estructura que se maneja dentro. También hemos podido comprender cuáles son los requisitos básicos que se necesita pues para el ingreso dentro de la carrera. Asimismo, también hemos podido analizar
cuáles son las características o los requisitos también que se necesita para ascender dentro de la misma carrera administrativa. Así también hemos podido contemplar con cuáles son las obligaciones, las prohibiciones y además también de los derechos de los servidores públicos, que es muy importante, y también los regímenes disciplinarios. Además también ya está, como hemos podido analizar, hay formas en las que un servidor público puede hacer el término de su carrera. Ya hemos contemplado eso. Y por último, hemos analizado a fondo cuáles son los sistemas únicos de remuneraciones y cuál es la forma de evaluación para que un servidor público pueda trabajar o pueda hacer función de sus labores de acuerdo a lo dictado por ley. Esto sería todo. Gracias por su atención.